Hola, bienvenidos a un capítulo más de este curso de fotografía que está terminando las partes más importantes. Hemos estudiado la profundidad de campo, qué es, qué significa, cómo trabajar con ella, en qué modo de cámara o de disparo podemos practicar. Bien, hemos aprendido que la profundidad de campo depende de la apertura del diafragma, pero no habíamos dicho hasta ahora, porque teníamos que estudiar otros conceptos como la distancia focal, qué otros factores afectan a la profundidad de campo. Bien, vamos a verlos como siempre con diapositivas y con ejemplos de laboratorio, como le digo yo. Bien, lo que habíamos estudiado hasta ahora es que la apertura del diafragma, cuanto mayor sea la apertura, menor va a ser la profundidad de campo. Aquí estáis viendo a nuestro amigo el búho, cómo vamos a hacer tres fotografías en el mismo escenario, con la misma luz, en el modo de apertura, para mantener la misma exposición y podamos comparar bien las imágenes. Y vamos a ver que tenemos una apertura de 2.8, 8 y 16. Vamos cerrando la apertura para ver cómo afecta a la profundidad de campo. Esto ya lo habíamos hecho en vídeos anteriores. Estáis viendo, fijaros los ordenadores, que las luces que hay detrás, la mesa, como con una apertura de 2.8 la profundidad es muy pequeñita, con un f8 vemos las líneas más nítidas y con un f16, que la apertura es más pequeña, pues tenéis casi podéis ver un poco el detalle de lo que hay en las pantallas de los ordenadores y el desorden de la mesa, etc. Bien, esto es lo más sencillo, pero hay otro factor que es la distancia focal. Cuanto mayor sea la distancia focal que utilicemos, cuanto más zoom utilicemos, menor va a ser la profundidad de campo. Por ejemplo, a 100 milímetros la profundidad de campo va a ser menor que a 35 milímetros. Por lo tanto, cuanto más angular, más profundidad de campo. Por eso utilizamos, ¿os acordáis cuando hablábamos de los tipos de objetivos? Pues para fotografía de interiores utilizamos siempre grandes angulares, porque nos gusta que esté todo lo más nítido posible. El primero, el segundo, el tercer plano. Por lo tanto, un angular va a potenciar que tengamos mayor profundidad de campo, algo inferior a 35 milímetros, 24, como ya hemos comentado en alguna ocasión. Fijaros, aquí estoy trabajando en modo automático. Y fijaros que pongo ahí un stop porque, como nos vamos a adelantar a siguientes vídeos, el modo manual y la exposición, cuando hacemos estas pruebas de laboratorio, si no somos muy meticulosos, puede que variemos un poco y no veamos exactamente las diferencias. Lo hago en automático porque, fijaros, cuando yo trabajo en automático, trabajo a una distancia de 70 milímetros. Por lo tanto, conforme aumento la distancia focal a 112 o a 165, la capacidad de exposición de la cámara cambia en función del encuadre que yo estoy haciendo. Estas fotografías están recortadas para que podamos ver bien el detalle de la profundidad de campo. Por supuesto, no vamos a tener el mismo ángulo cuando tengamos el mismo ángulo de visión, cuando tengamos un 70 milímetros o un 165 milímetros. ¿Ok? Bien, estáis viendo que en la primera y la segunda fotografía ha cambiado el ISO para ajustar esa diferencia de exposición. Pero que en la tercera fotografía ha cambiado la velocidad y el ISO. He mantenido este ejemplo porque en este caso concreto no ha cambiado la profundidad de campo, dependiendo del diafragma. Veis que sigue siendo un F4 como los otros ejemplos anteriores. Porque si lo hubiera cambiado en este modo automático, no podríamos haber apreciado bien la diferencia de profundidad de campo respecto a distintas distancias focales, porque también se habría visto potenciada por una profundidad de campo diferente. Un poco lioso, por eso ponemos las diapositivas, para poder seguirlo paso por paso. Entonces, lo he hecho y mantenido este ejemplo porque no me ha cambiado la apertura de diafragma y estamos aislando el ejemplo solamente para profundidad de campo por la distancia focal, pero os recomiendo que lo hagáis siempre, este tipo, cuando vais a practicar sobre profundidad de campo, que trabajéis en modo de velocidad de obturación, porque cambiando la velocidad de obturación no afecta la profundidad de campo, ¿vale? Y los resultados van a ser más exactos. Fijaros, a 70 milímetros podéis ver la pantalla y la luz que hay detrás de la pantalla iluminando la pared,
a 112 milímetros se ve más difuso y fijaros que a 165 milímetros casi ya ni se distinguen las líneas. Este va a ser el efecto. Aquí lo vemos de nuevo en grande para que lo podáis ver bien. Fijaros que ya no se notan en la fotografía de la derecha, la que tengo aquí justo encima mía, pues casi ni se nota. Hay muchísima diferencia en la profundidad de campo de 70 milímetros a 165. Y por tercer factor que afecta a la profundidad de campo va a ser la distancia al objeto fotografiado. Manteniendo los otros factores iguales, cuanto más cerca yo esté del objeto a fotografiar, mayor va a ser la profundidad, menor va a ser la profundidad de campo. ¿Veis cómo puede ser un poco lioso? Cuanto más cerca estoy, menos profundidad de campo tengo. Fijaros, si yo estoy a 2 metros de distancia, tengo más profundidad de campo. Fijaos en el ordenador, que son exactamente estas diapositivas que estoy poniendo, que se ve un poco las líneas, se ve la nitidez. Me acerco al buito, estoy manteniendo apertura 7.1, velocidad de obturación 30, 130 milímetros, ISO 250, ¿vale? Me acerco al buito, de nuevo, 1,5 metros, reduzco la profundidad de campo. Me acerco a 1 metro, reduzco mucho más. Fijaros que ya se ve todo mucho más borroso. Aquí vais a poder notar sutilezas en la exposición de las fotografías al haberme acercado y no cambiar ninguno de los valores, ¿vale? Pero lo he mantenido todo exactamente igual. No he cambiado la apertura cuando estaba trabajando en eso, ni la velocidad de obturación, nada. Entonces puede haber pequeñas variaciones, por esas del metro a los 2 metros de luz. También hay pequeñas variaciones porque veis que estoy trabajando con un monitor detrás. Los monitores son luz emitida. Por lo tanto, está afectando la luz que hay en el fondo, en función de los hercios, en función de la luz ambiente. Todo eso os va a afectar esas pruebas de estudio. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis en grande y se aprecia mucho mejor. De nuevo, ¿os acordáis que os dije que os fijaseis? Esto es un buito de estos de los de jardín para asustar a los gatos y a los bichos. Y fijaros que tiene unos ojos de cristal y hacen perfectamente de cristalino y la pupila y reflejan todo. Estáis viendo la posición de luces que estoy utilizando para hacerle las fotos. Ese es un truco que siempre me gusta mucho recordar. Fijaros esta fotografía. Yo puedo utilizar y potenciar estos 3 efectos trabajando en conjunto para maximizar una profundidad de campo mayor o menor. Si por ejemplo quiero muy poca profundidad de campo, voy a tener una apertura muy grande, un teleobjetivo muy grande, en 200 milímetros, y voy a estar muy cerca, 1 metro. Y fijaros que no se ve absolutamente nada, excepto un fondo homogéneo que hace que el modelo resalte. Ya habéis visto cuando los otros vídeos de iluminación que es un recurso muy utilizado. Aperturas grandes y teleobjetivos os dan profundidades de campo pequeñas que se asociaban a una fotografía más profesional al principio. A todo el mundo que empezaba la fotografía le gustaban los teles porque te salían sin saber absolutamente nada por el efecto que produce un teleobjetivo y era muy, muy gustoso y se trabajaba muy bien, a todo el mundo le encantaba. Bueno, este es el porqué de todas esas cosas. ¿Que yo quiero todo lo contrario? Si estoy trabajando en fotografía y arquitectura, pues voy a utilizar una profundidad de campo grande, una apertura grande, un angular, y me voy a distanciar todo lo que pueda de aquello que esté fotografiando. Estas fotografías se han hecho con una Nikon D600, de la que vamos a hablar, para que empecéis a saber cómo tantear vuestro equipo fotográfico. Son todos JPGs, no están editados, y con un 70-200 2.8. Yo espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Dejadme que os ponga la diapositiva completa, porque aquí estáis viendo un repaso de los 3 factores: distancia focal, apertura de diafragma y distancia al objetivo fotografiado. Si os ha gustado todo este contenido, por favor, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise, compartirlo, dejadme todas las dudas en los comentarios. Estamos llegando a una parte donde ya tenéis un montón de formación y podéis estar trabajando muy bien con imágenes.
Vamos a hablar en los próximos vídeos de el ISO, la sensibilidad de vuestro sensor, última pata de la exposición de una fotografía. Vamos a hablar también del histograma y vamos a hablar también de todo aquello que afecta al modo manual. Espero que este vídeo de nuevo haya sido de utilidad y nos vemos en próximos tutoriales.